Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios. No dice: ahí va Jesús, el Salvador del mundo. Ahí va Jesucristo, el que va a salvar la tierra. Ahí va mi primo. No. Juan presenta a Jesús como un Cordero enviado por Dios para quitar el pecado de todo el mundo. Y tiene un sentido muy bonito, porque en el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver ahorita en Éxodo capítulo 12, era el Cordero, la sangre del Cordero, la que ayudó al pueblo de Israel a no morir cuando apareció la peste, donde iban a morir todos los primogénitos. Fue la sangre del cabrito, del cordero en la puerta, la que ayudó al pueblo a no morir. Cuando Juan dice Jesús, cuando ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios, nos está mostrando lo que dice Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera. Vamos a ver la relación que tiene Jesucristo con el Cordero de Pascua, Jesucristo con el pan y el vino que ofreció a Abraham, aquel sacerdote, y con el pan y el vino que Jesucristo nos dejó. El Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino, y Jesucristo agarró pan y agarró vino y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, lo que llamamos Eucaristía. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos tiene el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es un quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive en pecado es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 97 vamos a responder todos.
Aclamemos con júbilo al Señor. Todos. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos, aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos, aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. Todos, aclamemos con júbilo al Señor. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dijo este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos,
a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Feliz Navidad, feliz año para cada uno de ustedes. Saludos a todos ustedes quienes van llegando, quienes se están acercando. Saludo especial a todos los que son miembros del canal. Dora Wong, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense, que Dios le bendiga. Saludos a Luna, que el Señor le bendiga su generosidad. Muchísimas gracias. Saludos a todos, Luis Mejía, Alejandro Ortiz, Nicolasa, Mónica, a todos ustedes quienes están llegando al compartir de la palabra de Dios. Les invito a buscar todos la Biblia. Les invito a buscar toda la palabra de Dios para meditar las Sagradas Escrituras. Vamos a compartir hoy San Juan capítulo 1, versículo 29. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si usted se acuerda, en el momento en el que el sacerdote hace la Santa Eucaristía y usted participa de ella, hay un momento en que agarra el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, levanta el cáliz con la sangre, el pan consagrado, y dice el sacerdote: hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos responden, Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya hará para sanarme. Y el sacerdote hace una oración en secreto y dice: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Ese gesto de levantar el cuerpo y la sangre de Cristo y decirle al mundo: ahí está el Cordero de Dios, fue lo mismo que hizo Juan en San Juan 1:29. Porque en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuántas plagas fue las que Dios mandó sobre Egipto? ¿Se acuerdan cuál era el número de las plagas? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? A ver, uno de ustedes que está ahí pendiente y está a pila, ¿cuántas plagas mandó Dios a Egipto? Madi, muy bien, 10 plagas. No son 7, son 10. Y una de las plagas fue que iban a morir todos los primogénitos. Todos los primogénitos. Es decir, los primeros niños nacidos iban a morir. Pero Dios le dijo al pueblo: miren, si ustedes agarran un cordero, lo sacrifican, lo preparan para comer y con la sangre en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba, en el marco de la puerta, le ponen la sangre, lo untan con la sangre. Cuando la plaga exterminadora vaya pasando, destruyendo a todos los primogénitos, y mire la sangre, la plaga se va y no va a morir ninguno. Si son egipcios, no van a saber la clave. Si son hebreos, van a saber la clave. Y resulta que en la noche vino la plaga y los egipcios no prestaron atención y murieron todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo de todo egipcio. Y los hijos de los hebreos, del pueblo de Israel, no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque la plaga no tocó la puerta. Cuando miraba la sangre, se iba y no murieron. Ese cordero fue el que salvó a los primogénitos que murieran. Y entonces el cordero en el Antiguo Testamento tiene el significado de salvar. El cordero en el Antiguo Testamento tiene el significado de librar al pueblo de la muerte. De librar al pueblo de la muerte. Porque el pueblo
estaba muriendo y la sangre del cordero lo libró. Cuando Juan ve a Jesús, lo compara con el cordero del Antiguo Testamento que va a quitar el pecado del mundo. Por eso hay citas bíblicas como, por ejemplo, como San Juan capítulo 6, versículo 54, que dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Ya no va a agarrar usted y va a untar el dintel de la puerta o el marco, sino que va a comer la sagrada comunión para no morir y tener vida eterna. Y vamos a verlo desde el Antiguo Testamento, para ahorita llegar al Nuevo Testamento y ver cómo el Cordero se ofrecía. Quiero que abramos toda la Biblia en el libro del Éxodo. Ahorita vamos a San Juan 1:29, ténganlo ahí. Éxodo capítulo... Vamos a buscar el Éxodo capítulo 12, versículo 1. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Para que ustedes y yo podamos observar que Jesucristo, nuestro Salvador, nos ayuda a salvar. Pero vamos a verlo en el Antiguo Testamento, lo que hizo el Cordero. Y en el versículo 13 va a decir que la plaga no mataba. Oiga, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrán de acuerdo el vecino más cercano según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un cordero sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 del mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. Oigan, en cada casa en que lo coman ustedes tomarán su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán carne asada al fuego. La comerán con panes sin levaduras y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Así lo comerán, ceñidos con la cinturón, con las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche, yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver la sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé este rito para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. ¿Cuál era la señal? La sangre del cordero que fue derramada. ¿Dónde se colocaba? En el dintel, en la parte superior de la puerta.
¿Cuál era el motivo? El motivo era la muerte. Y la muerte iba a ocasionar destrucción en los egipcios. Pero las personas, los hebreos, que tuvieran la sangre del cordero, no iban a morir. Cuando Juan, en San Juan capítulo 1, versículo 29, mira a Jesús, evoca, recuerda este pasaje de las Escrituras, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero del Antiguo Testamento no dejó que la gente muriera por la plaga exterminadora. El Cordero de Dios del Nuevo Testamento no deja que usted y yo muramos a causa de nuestros pecados. Si en el Antiguo Testamento era un animal que se degollaba, se comía y se untaba, en el Nuevo Testamento es una persona, Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí, y su sangre es verdadera bebida y su carne es verdadera bebida. Si en el Antiguo Testamento había que comerse el cordero, en el Nuevo Testamento se come a Jesucristo. Si en el Antiguo Testamento la sangre espantaba la muerte, en el Nuevo Testamento el cuerpo y la sangre de Cristo nos dan vida eterna. Por eso Juan dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted va a la misa lo recibe. Miren cómo dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Ahí viene el Cordero, el que va a ser sacrificado, el que va a entregar su vida por el mundo entero. Por eso el mismo Juan, capítulo 3, versículo 16, llega a decir: así amó Dios al mundo. Le dio a su único Hijo, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Entonces la palabra de Dios nos muestra en Éxodo capítulo 12 a un animalito, cordero, degollado, comido, untando la sangre en la puerta y salvando al pueblo de la muerte. Y en el Nuevo Testamento nos presenta a una persona llamada Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que vino al mundo para nuestra salvación. Y por eso les decía, San Juan capítulo 6, versículo 54, Jesús llegó a decir: el que come mi carne, acuérdense del Antiguo Testamento, el cordero había que asarlo para comerlo, para que el pueblo no muriera, había que comerlo. El que come mi carne, luego, y bebe mi sangre. La sangre del cordero era la señal para que la plaga no matara a la gente. Y en el Nuevo Testamento es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y miren, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Se dan cuenta? Si en el Antiguo Testamento el cordero animal salvaba al pueblo para que no lo matara la peste, en el Nuevo Testamento el cuerpo y la sangre de Jesucristo salva nuestra vida para que ustedes y yo no muramos.
Por eso es necesario comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo, que a muchas personas no les interesa, que muchas personas lo ven como un salir del paso, que muchos niños van y hacen su primera comunión y dicen, ¿para qué? Oigan, la sangre del cordero no permitió que el pueblo muriera, los primogénitos. La carne sirvió de alimento porque iban a partir. El cuerpo y la sangre de Cristo nos dan vida eterna. Y muchas personas van a la misa y ni comulgan. Pasan los años y ni se confiesan. Pasan toda la vida, ni la primera comunión hacen. ¿Y cómo van a tener vida eterna estos sinvergüenzas? ¿Conocen alguno que no le gusta comulgar? ¿Conocen alguno que no le gusta confesarse? ¿Conocen alguno que va a la misa a perder tiempo? Yo no sé cómo van a hacer. Yo no sé cómo van a hacer. Si para tener vida eterna se necesita comer el cuerpo y beber la sangre. Y hay muchos que ni se han casado. Y hay muchos que ni siquiera han dejado a la moza, ni siquiera han santificado su hogar, ni siquiera han dejado el vicio y el pecado para recibir a Jesucristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Muchas personas andan en malos caminos, haciendo lo que le parece y no andan buscando a Dios. Y eso es un grave error. Y eso es un grave error. Deben tener mucho cuidado. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. El que dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, yo lo envío por él. Así quien me come vivirá por mí. Miren, quiero recordar también lo que dice el Evangelio de San Mateo, San Lucas. Lucas, capítulo 22. Vamos a buscarlo un momentico. San Lucas, capítulo 22, versículo, vamos a ver, 19. Lucas 22, 19. Pero vamos a leerlo desde el 14. Lucas 22, 14. Ustedes escucharon lo que dice, yo lo leí rápido, pero ustedes lo oyeron. Éxodo capítulo 12. La cena del paso del Señor. La cena de Pascua. Se agarraba un cordero. Si la familia era muy chiquita, se unía a otra familia, ¿se acuerdan? Y entre las dos familias se comían el cordero. Esa cena se iba a hacer. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo hace la última cena, ustedes se van a dar cuenta que va a tener pan, que va a tener vino, pero no va a haber un animal, no va a haber un cordero. Los israelitas tenían por norma una vez al año celebrar la cena, el paso, la Pascua. Y era con un cordero, era con un animal, era con especies, como lo leímos. Pero cuando viene Cristo y hace la última cena, la hace diferente. No tiene un animal. Se presenta Él como persona. Y por eso Juan, cuando le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo se presenta como persona y entrega su cuerpo. Y ustedes van a ver que Jesús agarra pan, dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarra vino, tomen, beban, esta es mi sangre. No dice, ahí está el Cordero, no agarra un animal. Él se presenta como el Salvador. Y esto es muy importante, porque la cena de Pascua se hacía con panes ácimos sin levadura, y se hacía con verduras amargas, y se hacía con un animal, cordero. Y Cristo no lo hace así. Escuchen cómo fue la última cena. Lucas 22, 14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y le dijo: yo tenía gran deseo de compartir esta Pascua. Pascua significa paso del Señor. ¿Y cómo se hacía el paso del Señor? Lea Éxodo capítulo 12, con un cordero, con un animal. Oiga,
con ustedes antes de padecer. Pero yo les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Háganlo en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta es la copa de la alianza nueva, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Jesucristo, cuando está en la última cena, agarra pan, agarra vino y lo sustituye por el Cordero. Porque Juan dijo: ahí está el Cordero de Dios, y ya no se va a necesitar de un animal, ya no se va a necesitar de un cordero para sacrificar, sino es Jesucristo el que va a entregar su vida. Y en Mateo capítulo 26, versículo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dijo a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio las gracias, se lo pasó diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En relación a lo que dice San Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros los sacerdotes celebramos la Santa Eucaristía y entregamos el cuerpo y la sangre de Jesucristo para que el pueblo tenga vida. Por eso cuando usted va a la misa y no comulga, no está participando de la Sagrada Eucaristía. Por eso cuando usted va a la iglesia y no participa del sagrado banquete, vas a la iglesia, participas de la palabra, pero no recibes el cuerpo de Cristo para tener vida. Vas a la fiesta y no comes. Vas a la celebración y no participas de la comida que es importante. Por eso Juan llega a decir: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesucristo iba a entregarse por todos nosotros para nuestra salvación. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Que tenemos la Sagrada Eucaristía, mientras que ellos no la tienen. Fíjense, si usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, dice, Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, compartían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y sencillez del corazón. La fracción del pan o la Eucaristía, los apóstoles la celebraban todos los días. No la hacían de vez en cuando, la hacían siempre y en todo momento. No la hacían a veces sí y a veces no, la hacían siempre. Por eso San Pablo, que también celebró la Sagrada Eucaristía o la Cena del Señor, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, llega a decir: yo recibí del Señor la Sagrada Eucaristía, que Jesús agarró pan, lo partió y lo dio, que Jesús agarró vino, lo bendijo y lo dio para que todos comieran y para que todos bebieran. Por eso Juan presenta a Cristo como el Cordero de Dios, que nos va a quitar los pecados y nos va a salvar. Por eso es que ustedes y yo vamos a misa,
Por eso es que ustedes y yo comulgamos, por eso es que participamos del misterio de la Eucaristía, porque Jesucristo lo dejó como alimento. Fíjense, Primera de Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la copa de la alianza en mi sangre. Todas las veces que beba, háganlo en recuerdo mío. San Pablo, que no conoció a Jesucristo, escuchó que Jesús, Lucas 22, 19, Mateo 26, 26, la última hora, en la última cena, antes de entregarse, agarró pan, lo bendijo y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. No agarró un animal, no agarró un cordero, como enseñaba Éxodo capítulo 12. Agarró el vino, dijo: tomen, beban, esta es mi sangre. No agarró la sangre del cordero para pintar las puntas de la puerta, como lo enseña el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 12. Agarró pan y agarró vino, y eso lo aprendió San Pablo. Ahora, el problema, y ya para terminar, el problema es que los católicos les da pereza ir a misa, van a la misa y se distraen, no van a la misa los domingos y al domingo siguiente llegan a comulgar y no saben ni lo que dicen y no saben lo que hacen. Y andan todos perdidos en la misa. Se levantan, se sientan, andan dormidos y no saben qué hacer. Y miren lo que viene, presten atención. Estamos leyendo Primera de Corintios 11, 26. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Cada persona debe examinarse. No es que usted va a ir de paracaídas a la misa a recibir la Sagrada Comunión y ya. No, señor. No es que usted va a ir a la Santa Misa un domingo sí y un domingo no y va a recibir la Sagrada Comunión. No, señor. Examínese, porque está comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, su salvación o su condenación. Y aquí yo no entiendo cómo la gente va a la misa y recibe la Eucaristía comiendo chicle, hablando, llega tarde a la misa a recibir la Sagrada Eucaristía. El otro día estaba en una misa y me daba mucha tristeza, porque había una misa con servidores. Y los servidores, ¿será que les hizo tarde? Habían como unos 40, 50 servidores, ministros del altar, lectores. Era la hora de la misa, llegaron tarde. Como 4 o 5 llegaron a media misa, como otros llegaron completos en el momento del Cordero, como otros 5 o 6. Lo cierto es que estaba la mitad de los servidores, la otra mitad no había llegado. Yo estoy haciendo la misa, en el momento del Cordero, yo estoy pensando que los servidores sabían que no debían comulgar. Y como eran servidores de la iglesia, termina el Cordero que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y en una de esas, yo en la mente tengo
el deseo de decirle a la gente, si está preparado para comulgar, acérquese. Si no está preparado, pues no se acerque. Si ya comulgó, si llegó temprano a la misa, siéntense. Cuando yo veo los que llegaron tarde, los que llegaron temprano, todos salieron a comulgar. Pero al final se me acercó una señora, ya la última, iba con las manitos juntas y me dijo, padre, antes que me dé la comunión, yo llegué tarde a la misa, ¿debo comulgar o no? Yo la tomé por un hombre, la toqué y le dije, siéntese hermana, mejor que no comulgue, para que no se gane la condenación. Y la señora agachó la cabeza, se le bajaron las lágrimas y fue y se sentó y no comulgó. Cuando terminé la misa, les eché un regaño a los servidores y le leí esto que viene. Versículo 29, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. Por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero el Señor nos juzga y nos corrige para que no seamos condenados en este mundo. En resumen, hermanos, cada uno cuando se reúna para la cena, espérense unos a otros, y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Mucha gente recibe la cena del Señor indignamente y se está comiendo su propia condenación, hermano. Se está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y se está condenando, unos muriendo, otros enfermando, por fanático, por costumbre, porque llegó a la hora que llegó, quiere recibir la comunión, y así no se recibe a Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se recibe dignamente, preparado. No reciba a Jesucristo de cualquier manera. Juan lo proclamó. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es la Eucaristía. Y mucha gente está recibiendo la hostia consagrada de cualquier manera, pensando en pajaritos preñados, llegando tarde a la celebración, hablando toda la misa, hablando por teléfono, todo distraído. Ya vaya a abrir la boca para que el Padre le dé la Sagrada Comunión. Y mucha gente está haciéndolo mal. Por eso se enferman. Por eso ya no quieren ir a la misa. Y por eso en la fe se han muerto, se han acabado. Porque reciben a Jesucristo sin estar preparados. Oye, cuando vayas a recibir la Sagrada Comunión, prepárate. No vayas de cualquier manera. Sea feo pero decente. Las cosas de Dios se reciben bien, no mal, como Dios manda. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos.